Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Aquí comienza Red Más Noticias. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión de la mañana. 6 en punto de la mañana, bienvenidos a Amanece en Colombia y esta es la primera emisión de Red Más Noticias para que ustedes nos acompañen durante estas 2 horas con la más completa información de Colombia y el mundo, llegando a este jueves 20 de mayo. Ya estamos llegando a día 23 de manifestaciones, de protestas de este paro nacional. Ayer muchas de estas manifestaciones se realizaron en calma. Es el parte que se da de las autoridades en distintas ciudades del país, algunos enfrentamientos, algunos hechos violentos y actos vandálicos en Bogotá. Estamos hablando de Usme, del Portal de las Américas y también algunos actos vandálicos y enfrentamientos con las autoridades en Suba. Estamos muy pendientes de Buenaventura, hechos graves, 2 muertos por saqueos. Dicen las autoridades que enfrentamientos entre bandas criminales. También hubo algunos lunares en Medellín, en Pasto, en Manizales, en Bucaramanga, con algunos enfrentamientos con la fuerza pública. Y todo esto se da en el marco de las negociaciones que se retoman. Se espera que por fin se inicie la mesa de negociación hoy. Nueva reunión entre el gobierno y el Comité del Paro a las 7 de la mañana, en contados minutos, para que se siga estudiando ese pliego de peticiones que ha hecho el Comité del Paro para poder establecer de manera formal una mesa de negociación que permita levantar este paro nacional. Le repito que ya está entrando al día 23 de marchas y de protestas. Esto es Red Más Noticias, primera emisión, y ya a las 6 de la mañana, 2 minutos, nos vamos con los titulares. Nuevo día de diálogos entre líderes del Comité Nacional del Paro y del Gobierno. Diferentes sectores piden que se dé inicio a la mesa de negociación y así levantar las protestas. El presidente Iván Duque designó a Marta Lucía Ramírez como la nueva canciller luego de la salida de Claudia Blum. De esta manera queda descartada la posibilidad de ser candidata presidencial para el año 2022. Standard & Poor's disminuye la calificación de riesgo a Colombia. El país perdió puntos ante la calificadora, un retroceso para la historia crediticia ante entidades bancarias internacionales. Tribunal Superior de Bogotá absuelve a Laura Moreno y Jessy Quintero de toda responsabilidad en la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida en la madrugada del 1 de noviembre de 2010. Y en deportes, Santa Fe no pudo. El River Plate, con varias bajas por contagios de COVID-19 y un volante en el arco, triunfó 2-1, por lo que el equipo cardenal quedó eliminado de la Copa Libertadores. ¿Cuánto pagaría por el artículo anhelado de una película? Pues este sombrero de Indiana Jones podría ser vendido hoy en más de $250,000. 6 de la mañana, 3 minutos. Vamos con el pronóstico del clima en las distintas ciudades del país. Al fondo, Ciudad Bolívar, en el sur de la capital. La capital, el día de hoy, mucho frío a esta hora. Se espera día lluvioso, temperatura mínima de 9 grados, una máxima de 19 grados. En Medellín vamos a tener temperatura mínima de 15 grados, máxima de 28 grados. Cali se espera una máxima de 26, mínima de 19 grados. En Barranquilla también se espera día lluvioso, con una temperatura mínima de 25 grados y una máxima de 32 grados. Bucaramanga, se espera temperatura mínima de 20 grados y una temperatura máxima de 27 grados. Pronóstico del clima para que usted se prepare para el día de hoy. 6 de la mañana, 4 minutos, continúa el paro nacional. Ayer, día 22 de estas movilizaciones, convocatoria que hizo el Comité del Paro para distintas marchas en varios lugares del país. Hoy estaríamos entrando entonces a día 23 de este paro. Y también tenemos la expectativa, 7 de la mañana, reunión del Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro. Varios sectores piden que por favor se inicie una negociación formal ya. Este jueves 20 de mayo se vuelven a encontrar el gobierno y el Comité del Paro para avanzar en el camino hacia una mesa de negociación. Desde los sindicatos piden garantías para el desarrollo de las protestas.
El Comité Nacional de Paro aspira a que el gobierno nacional, de una vez por todas, brinde las garantías necesarias para el ejercicio de la protesta pacífica en Colombia. No más dilación, no más masacres. Necesitamos garantías para ejercer la protesta en Colombia. La ONU y la Iglesia, como facilitadores de este encuentro, insisten en que las dos partes mantengan el camino del diálogo. Creo que ese es el mensaje fundamental, a los efectos de evitar las tensiones, evitar la violencia, perseverar y preservar y proteger los canales de diálogo que existen, tanto a nivel nacional como en las regiones, nos parece fundamental. Además, por medio de esta circular, el ministro del Interior, Daniel Palacios, le pidió a los gobernadores y alcaldes cumplir con los protocolos para garantizar la protesta. La canciller encargada, Adriana Mejía, defendió el papel del gobierno frente a las manifestaciones y aseguró que el país no puede ser comparado con Venezuela. Entender la complejidad de la situación. Hay demandas sociales legítimas y el gobierno está abierto a atenderlas. También ha habido situaciones reprochables por parte de las fuerzas del Estado que habrá que estudiar, pero también hay influencias de actores interesados en desestabilizar a Colombia, sobre todo con miras a las elecciones del año venidero. La funcionaria también destacó los acercamientos por medio del diálogo para llegar a una negociación y aseguró que el gobierno no va a cesar las reuniones hasta que llegue a un acuerdo con el Comité del Paro. Ahí está entonces, 6 de la mañana, 6 minutos, la expectativa por la reunión el día de hoy con el Comité del Paro y el Gobierno Nacional. Varios son los puntos que ha pedido el Comité del Paro, la caída de la reforma tributaria, ya la reforma tributaria se hundió, se fue el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y otro de los puntos era el retiro de la reforma a la salud. Pues esa fue otra de las noticias el día de ayer, porque en Senado y en Cámara se hundió este proyecto, el Comité del Paro celebró. Los presagios sobre el destino de la reforma a la salud se cumplieron. El proyecto fue archivado por una aplastante mayoría en las comisiones séptimas del Congreso, pese a los intentos de cambio radical por evitar el naufragio de la iniciativa. Es innegable para mí no sentir una profunda tristeza, señor presidente y colegas, frente a la decisión de hoy. Sin embargo, como ser humano, como demócrata, e incluso como un trabajador del sector salud, como lo fui, he aprendido que una derrota o pérdida no es definitiva. Peluqueamos y quitamos de pronto aquellas cosas que hacían daño, porque yo en ningún momento vi artículos que hablaban sobre esas pólizas de salud que hablaban para enfermedades, no lo vi. Creo hoy que hoy ganaron las redes sociales. Ganaron las EPS. Perdimos la batalla, pero no hemos perdido la guerra. Vamos a seguir luchando por un mejor sistema de salud. Como pocas veces en el Congreso, los partidos de gobierno, la oposición y los independientes se unieron y lograron hundir el proyecto liderado por el partido de Germán Vargas Lleras. Un proyecto que, como ya habíamos dicho, es funesto y fatal para el sistema general de salud. No resuelve los problemas de nuestro talento humano en salud, no resuelve los problemas de calidad en la atención del servicio de los ciudadanos, no resuelve profundamente los problemas de prevención, pero además genera unas distorsiones muy nocivas para el sistema. Con 27 votos a favor del archivo y solo 5 en contra, hemos logrado justicia y esperamos que este sea el primer paso para construir un proyecto de ley que se enfoque en lo que requieren los ciudadanos. El hundimiento del proyecto era una de las peticiones del Comité Nacional del Paro. La salud pública en Colombia prácticamente hubiera quedado liquidada y los colombianos y las colombianas a pagar de nuestro bolsillo el más mínimo tratamiento. Este es un nuevo triunfo del paro nacional que comenzó el 28. En un comunicado, Cambio Radical lamentó el archivo y aseguró que espera que el próximo debate sobre un proyecto de salud se dé con altura, argumentos y dejando a un lado las noticias falsas.
6 de la mañana, 9 minutos. Se hunde entonces el proyecto de la reforma a la salud. Celebra el Comité del Paro, pero también celebran las agremiaciones médicas por el archivo de este proyecto 010 que decían era nefasto para la salud. Lizeth Martínez, buenos días. ¿Qué dijeron las agremiaciones? Jenner, televidentes, muy buenos días. En efecto, las agremiaciones de la salud celebraron si hubiera hundido la reforma a la salud, pues como usted bien mencionaba, la clasificaban como nefasta, pues podría generar brechas para el acceso a este derecho fundamental. Esto dijeron las agremiaciones. La Asociación Colombiana de Salud Pública felicita al Congreso de la República por el valor civil al hundir este nefasto proyecto de reforma a la salud, que lo que hacía era profundizar la mercantilización y el negocio, pero aislarnos de la garantía del derecho fundamental a la salud. Invitamos a todos los colombianos a hacer un trabajo de construcción participativa de un sistema de salud garante del derecho a la salud. El sector salud ha expresado la necesidad de una reforma que elimine la intermediación financiera y que replantee el modelo asistencial por uno más preventivo. Invitamos, en el marco de la ley estatutaria, a todos los sectores de la sociedad a diseñar un modelo que garantice el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos. Precisamente el Comité de Paro también celebró lo que para ellos denominaron una nueva victoria para el paro nacional de que se hubiera hundido la reforma a la salud. Esto dijo Francisco Maltés, representante de la CUT y que es uno de los negociadores también del Comité de Paro. Desde el comienzo del paro nacional hemos visto caer la reforma tributaria, hemos visto caer al ministro Carrasquilla, a la ministra Blum, como consecuencia de la movilización social fuerte, vigorosa y pacífica. El Congreso de la República, fruto de la presión social que venimos desarrollando desde el paro del 28 de abril, ha hundido la nefasta reforma a la salud contenida en el proyecto de ley 010. Se espera entonces que hoy se adelante una nueva reunión sobre las 7 de la mañana en Compensar entre los representantes delegados del Gobierno Nacional, estos que serán los negociadores, y los representantes del Comité de Paro, que exigen, entre otras cosas, principalmente garantías para ejercer la protesta pacífica. Lizeth Martínez, Red Más Noticias. 6 de la mañana, 12 minutos, el balance de las protestas, de las marchas que se realizaron el día de ayer en la capital. Le repetimos, en su mayoría de manera pacífica transcurrieron estas marchas. Balance de la jornada, Paula Granados, usted se encuentra en uno de los puntos precisamente donde se concentraron varias personas ayer en Los Héroes. Paula, buenos días. Hola Jenner, muy buenos días. Mire, los saludo desde lo que puede ser lo que queda del monumento a los héroes. Y digo lo que queda porque, si usted recuerda, hace una semana, exactamente a las 3 de la mañana, estaban limpiando cerca de 50 soldados el monumento después de actos vandálicos que se dieron en esa ocasión, la noche anterior. Pues al parecer de nada sirvió que se hiciera la limpieza de ese monumento, porque mire usted hoy cómo amanece nuevamente. Aquí en este punto de Bogotá se reunieron cerca de 2.500 personas anoche. Lo pudimos evidenciar en nuestra emisión de las 7 de la noche de ayer. Era el punto de Bogotá en el que más personas había concentrándose. Aquí quemaron llantas y bueno, en la parte de arriba del monumento, como ustedes se pueden dar cuenta, pues también quedó totalmente vandalizado el monumento del libertador Simón Bolívar. Como podemos ver, allí al fondo están los llamados escobitas, pues recogiendo todo lo que quedó de esa jornada de ayer por la noche. Lamentablemente, pues la Secretaría de Gobierno, el reporte que dio ayer sobre la jornada de antier es que estaba totalmente normalizada la situación, por lo menos en el Portal de las Américas. Nosotros ayer evidenciamos pues que no fue así la situación. En estos 2 últimos días también en Portal de las Américas ha sido difícil.
Hubo también desmanes en cercanías al portal del 20 de julio. Ayer hubo en ese punto revueltas y pues también en el portal de las Américas. Le podemos decir que en Suba, que también es otro de los puntos en los que siempre se presentan manifestaciones, ayer también hubo disturbios. Lo que dice la Secretaría de Gobierno es que 4 personas resultaron detenidas allí en el portal de Suba y que la Secretaría de Salud atendió a una persona herida. Ya a final del día, sobre la 1 de la madrugada, la Secretaría de Gobierno finalmente entregó un balance un poco más real de los hechos, diciendo que se impusieron 25 comparendos por desmanes en el portal de las Américas. Pues fíjese usted, va a ser un monumento que va a ser difícil de recuperar, porque recuerde usted que este monumento está hecho en piedra y quitar esa pintura pues va a ser muy difícil. Eso quiere decir que los bogotanos nos vamos a tener que ver obligados a ver uno de los monumentos más bonitos de Bogotá en esta condición. Pues Jenner, es la información que tenemos aquí desde el norte de Bogotá. Paula Granados, Red Más Noticias. Muy bien, Paula, gracias. Balance de las jornadas el día de ayer en Bogotá, desde el Monumento de los Héroes. 6 de la mañana, 15 minutos. La otra noticia tiene que ver con la designación que hizo el presidente Iván Duque de la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Va a ser la nueva canciller. Va a desempeñar los 2 cargos, vicepresidenta y también canciller. De esta manera, con este nombramiento, se descarta que Marta Lucía Ramírez sea candidata a la presidencia en el 2022. Con la principal tarea de fortalecer las relaciones bilaterales de Colombia con el mundo, el presidente Duque designó a Marta Lucía Ramírez como nueva canciller. Donde nosotros queremos reafirmar no solamente el talante democrático de nuestro país, sino también la convicción de ser un país siempre respetuoso de los derechos humanos y siempre volcado a la defensa irrestricta de los valores democráticos que han caracterizado a nuestra nación. Impulsar la política migratoria es otro de los retos que, según Duque, tendrá Ramírez a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores. De fortalecer los lazos en materia de seguridad y defensa, pero también abrir nuevas fronteras para nuestro país que estén articulándose también con otras carteras. Ramírez, que seguirá siendo vicepresidenta, aseguró que trabajará para fortalecer la imagen de Colombia ante la comunidad internacional. Necesitamos que el mundo entero vea esa Colombia de libertades, la Colombia de valores democráticos, la Colombia comprometida con los principios y sobre todo, repito, con la dignidad de cada colombiano. La abogada bogotana de 66 años es una mujer con una gran trayectoria en la política y en el sector privado. Se ha desempeñado como ministra de Comercio Exterior, ministra de la Defensa, senadora y desde el 2018 ostenta el cargo de vicepresidenta de la República. 6 de la mañana, 17 minutos. Y la otra noticia importantísima, tema económico, la calificadora de riesgos Standard & Poor's le bajó el grado de inversión a nuestro país, a Colombia. Una noticia que se veía venir luego del hundimiento de la reforma tributaria. Standard & Poor's anunció su decisión de retirar el grado de inversión a Colombia y bajó de BBB- a BB+. En un momento en que el gobierno busca presentar una nueva iniciativa para reducir el déficit que trajo la pandemia y además enfrenta protestas sociales. La calificadora Standard & Poor's rebajó un escalón la calificación de riesgo de Colombia en los mercados internacionales. Lo anterior debido a que consideran que la expectativa del ajuste fiscal va a ser más gradual y prolongado en el contexto de los desafíos que hemos tenido que enfrentar como nación por el impacto de la pandemia. La agencia informó que las rebajas siguen a la retirada de una reforma fiscal introducida en el Congreso en un contexto de presiones elevadas del gasto, lo que ha deteriorado la posición del país. Con esta decisión, una de las cosas que puede suceder es que en adelante, cuando Colombia busque un crédito, este saldrá más costoso. Si bien esto puede subir los costos de tasa de interés del financiamiento público y privado de nuestro país, como de hecho ha venido sucediendo en los mercados en estos días, Colombia continuará obteniendo financiación como está demostrado en las colocaciones recientes que hemos tenido en el país y en el exterior. La decisión tiene que ver con el alto grado de incertidumbre frente a la situación fiscal del país y justamente en un momento en que las protestas sociales se han incrementado. El crecimiento de la economía, sin embargo, es un mensaje positivo en medio de la situación. A pesar de lo anterior, una segunda decisión por parte de Standard & Poor's
fue la mejora de la perspectiva del país de negativa a estable. Lo anterior, valorando primero el resultado muy bueno que tuvimos en el primer trimestre del año 2021 en materia de crecimiento, así como también el acuerdo que se está construyendo sobre medidas que permitan estabilizar las finanzas públicas en el mediano plazo de nuestro país. El gobierno sostiene que tiene compromisos para mantener una economía en crecimiento y que genere empleo, que busca consensos para financiar los programas sociales y superar la situación que enfrenta el país. ¿Qué tan grave es esta decisión que toma Standard & Poor's de bajarle la calificación a nuestro país? Expertos afirman que Colombia podría volver a recuperar ese grado si hace un trabajo juicioso desde el gobierno. Tiene tres implicaciones fundamentales. La primera implicación es que la deuda del gobierno colombiano, que es la que hemos estado usando para pagar los gastos de pandemia, va a tener que pagar una tasa de interés más alta, entonces una mayor parte del presupuesto va a tener que irse a pagar esa deuda. No solo la deuda del gobierno colombiano va a tener una tasa de interés más alta, también puede suceder que la deuda de las empresas colombianas tengan que empezar a pagar también una tasa de interés más alta. La segunda implicación es que probablemente vamos a tener una devaluación del peso colombiano que va a hacer que las importaciones se encarezcan y eso puede tener efectos sobre la inflación en el futuro. Y tercero, lo que puede suceder es que inversionistas extranjeros eviten tener inversiones en Colombia dada esa disminución de la calificación crediticia. Ahora, aunque estas tres cosas suenen muy mal, no es tan grave. ¿Por qué? Porque existen tres calificadoras de riesgo en el mundo importantes y esta es solo una de las calificadoras de riesgo que ha decidido disminuir nuestra calificación. Ahora, si nosotros hacemos unas reformas estructurales en los siguientes meses y si logramos resolver esta situación tan difícil política y social de este momento, podríamos recuperar esa calificación en el siguiente año. Así que debemos concentrar nuestros esfuerzos para solucionar estos momentos de protesta social y hacer una reforma estructural para no tener pérdidas mayores en el futuro. El comentario de Mauricio. Ayer al final del día se conoció una noticia muy delicada para la economía colombiana. Ustedes ya han visto. La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's decidió bajar la calificación de riesgo de la deuda colombiana. Es decir, nosotros si estábamos pasando, quedamos rajados. Acuérdense ustedes, las calificadoras de riesgo, las principales son tres, Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings. Esas calificadoras lo que hacen es evaluar de manera independiente si un país es buena paga o es mala paga. Y para eso hay calificaciones que pasan el año y otras que rajan el año. Y Colombia estaba en el límite, en el caso de Standard & Poor's, está en el límite en el caso de las tres, pues Standard & Poor's lo que dijo ayer es rajo a Colombia, lo paso por debajo del grado de inversión. ¿Y eso qué implicaciones tiene y por qué es una mala noticia para el país? Porque cuando un país empieza a ser señalado como mala paga por estas agencias calificadoras de riesgo, aquellos que le prestan a los países empiezan a pensarlo dos veces. ¿Les cobran más caro en caso que les presten o sencillamente no les prestan? Y Colombia, con este descuadre que tiene de las finanzas públicas, necesita que le presten. El gobierno colombiano y el Estado colombiano necesita préstamos y necesita créditos. Hay, por lo tanto, dos salidas posibles o dos cursos de acción posibles. Uno de ellos, que los inversionistas internacionales digan, le vamos a prestar a Colombia, pero con tasas de interés más altas. Esas mayores tasas de interés van a subir las tasas de interés en el país. Y nosotros, que apenas estamos tratando de recuperar la economía con todas las dificultades del entorno y fuera de eso aumentos en tasas de interés, la cosa sería muy, muy complicada. Y el segundo posible efecto, que a raíz de esta decisión de las calificadoras, en concreto de Standard & Poor's, que dicen Colombia no es buena paga, salgan capitales del país y esa salida de capitales impulse hacia arriba la tasa de cambio. Vamos a ver si esto termina sucediendo en la jornada de hoy y de cualquier manera, con mayores tasas de cambio que podrían impulsar la inflación y con mayores tasas de interés resultado de la reducción de la calificación de riesgo, la economía colombiana quedó en apenas unas horas y desde anoche hasta el día de hoy en un panorama mucho más complicado que el que teníamos. En Red Más Noticias,
las regiones. 6 de la mañana, 24 minutos. Así es, ya está nuestro compañero Michael Buitrago para hacer el recorrido por las regiones. Michael, buenos días. Muy buenos días, Jenner. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Aquí haciendo el balance entonces de cómo fueron las manifestaciones el día de ayer. Les dijimos en nuestra introducción que nos preocupa lo que está viendo Buenaventura, pero ya vamos a hablar de ese tema más adelante. Iniciamos por ahora en Medellín, Michael. Sí, en Medellín, pero como se lo dice, en Buenaventura están investigando la muerte de dos personas, varios heridos, desmanes, saqueos y obviamente el puerto está completamente bloqueado de mercancía que importamos y también exporta a Colombia. Así que arranquemos en la ciudad de Medellín. Allí Santiago Ocampo tiene toda la información de lo que pasó en el Parque de los Deseos, donde fue un foco de los enfrentamientos entre manifestantes y donde varios miembros de la policía resultaron heridos. Santiago, buenos días. Cordial saludo para usted y los televidentes. Tras las protestas pacíficas en Medellín, cerca de las 4 de la tarde, dice la alcaldía de la ciudad, todo empezó a cambiar. Se denuncia el presunto hurto a un funcionario público y a través de estos videos se estaría evidenciando el uso de artefactos explosivos y demás contra algunos manifestantes y la misma fuerza pública. Se ve en las cámaras que llevaban papas explosivas, bombas molotov para afectar, digamos, a los uniformados. Se procedió a hacer un bloqueo para evitar que salieran sobre la regional y tenemos una contención frente a esta pretensión de este autodenominado Grupo Primera Línea, que lo único que ha generado es vandalismo. Cabe resaltar que continúa la presencia de la minga indígena que de forma pacífica se ha mantenido en la ciudad y no participó de esta última jornada de las manifestaciones por los problemas de orden público que se generaron. Desde la ciudad de Medellín informó para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Gracias, Santiago. En el Valle del Cauca sigue la preocupación por el desabastecimiento y el alza de varios artículos y también alimentos. Vamos con Alejandro Muñoz en la ciudad de Cali. Buenos días. Así es, muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Preocupa en la región el desabastecimiento de las centrales mayoristas y plazas de mercado, debido a que los productos no han podido llegar a la mesa de los vallecaucanos por cuenta de los bloqueos viales. Hoy vemos cómo algunos productos están escasos, como es la proteína animal representada en el pollo, la carne de res. El cerdo tenemos un abastecimiento del 40%. Las frutas, verduras, hortalizas y cítricos en las plazas como es Cabaza y Santa Elena han estado escasas. El reporte más actualizado indica que a la fecha hay un desabastecimiento del 40% en frutas y del 60% en hortalizas, y a la central mayorista de abastecimiento solo ha ingresado el 30% de los productos de la canasta familiar en los últimos días. Esta es la información desde Cali. Alejandro Muñoz, Red Más Noticias. Gracias, Alejandro. Más adelante regresamos con usted. En Barranquilla, la jornada de protesta de este día miércoles transcurrió de manera pacífica. Sin embargo, hubo algunos focos de saqueos y también hubo el ataque a un CAI. Muy buenos días, Kimberly Martínez. Adelante con los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y los televidentes. 2 CAIs y 3 supermercados vandalizados y saqueados y una persona capturada es el resultado de los enfrentamientos la tarde de ayer en Barranquilla entre manifestantes y miembros de la fuerza pública. Una vez culminó la jornada de protestas pacíficas que adelantaban jóvenes en el puente Pumarejo y en la zona de ingreso a la ciudad, la cual generó colapso en la movilidad en esa zona. Un grupo de encapuchados ocasionaron los desmanes que se mantuvieron durante más de 3 horas y que provocaron tensión y caos en el suroriente de Barranquilla. Siendo las 4 de la tarde aproximadamente, mientras la movilización avanzaba por este sector, algunos marchantes llegaron a estos CAI a lanzar rocas y troncos, generando daño en su infraestructura. Cabe resaltar que uno de los CAIs había sido remodelado por la alcaldía distrital y en pocos días iba a ser reinaugurado. Por estos hechos tenemos un capturado. Familias de esta zona se vieron afectadas por los gases lacrimógenos que fueron lanzados por las autoridades para tratar de retomar el control. La policía y la fiscalía buscan a 13 personas que habrían atacado y saqueado varios negocios en la última semana en Barranquilla en medio de las protestas. Con esta información nos despedimos desde la capital del Atlántico, informó Kimberly Martínez para Red Más Noticias. Muy buenos días. Gracias, Kimberly. También un feliz día para usted en la ciudad de Barranquilla. Y en Cartagena hoy hay gran expectativa por la llegada de los miembros de la minga indígena. La ampliación de esta información con Astrid Chávez. Buenos días.
Muy buenos días, y hoy se espera la llegada de la minga indígena a Cartagena para sumarse a las manifestaciones por el paro nacional. Desde los diferentes cabildos rurales y urbanos de la ciudad se iniciarán las movilizaciones que llegarán hasta el centro de víctimas ubicado en la carretera de la Cordialidad. En buses llegarán desde varias regiones del departamento de Bolívar y la costa Caribe diferentes cabildos que se concentrarán en el punto de encuentro ubicado sobre la carretera variante Mamonal, mientras que los cabildos que vienen del municipio de Bayuca se desplazarán hasta la entrada del municipio de Santa Rosa y luego marcharán hasta el centro de víctimas. La minga pretende protestar de manera pacífica para exigir, entre otras cosas, el acceso a la tierra y solución a la reparación colectiva del pueblo zenú. Estaremos muy atentos al desarrollo de estas manifestaciones en el día de hoy desde Cartagena. Para Red Más Noticias informó Astrid Chávez. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Elimínalos así de rápido con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. 6 de la mañana, 30 minutos. Ayer se hundió en el Senado y en la Cámara el proyecto 010 de reforma a la salud. Uno de sus ponentes de Cambio Radical es el senador Fabián Castillo. Senador, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Gisner. Buenos días a toda la audiencia. Senador, ¿por qué se cae la reforma a la salud? Hombre, a pesar de ser una propuesta de política pública bien intencionada, a pesar de ser un proyecto de ley que lo que buscaba era mejorar la prestación del servicio de salud para todos los colombianos, no hubo un acompañamiento de todos los colegas congresistas de comisiones séptimas, basándose en todo este inconformismo social que se manifiesta hoy en las calles. En verdad, la protesta tomó como objetivo este proyecto de ley en base a muchas imprecisiones, en base a muchas mentiras y a interpretaciones inadecuadas de lo que allí rezaba. Senador, ¿fue inoportuno presentar la reforma, el llamado de urgencia que dio el gobierno en estos momentos? No, es que tengo que aclararte que la propuesta de reforma a la salud fue presentada desde el 20 de julio del año pasado. En este proceso se hicieron muchísimas audiencias públicas para socializarla, para darle la posibilidad a todos los actores del sistema que opinaran al respecto de esto. Se inició el debate a principio de año y nos tomó, digamos, por sorpresa, por decirlo así, esta manifestación social y este gran número de colombianos que, haciendo uso de su derecho constitucional a la protesta, salieron a marchar a las calles y se juntó, digamos que fue una muy mala coincidencia, porque satanizaron un proyecto bueno, un proyecto que en verdad buscaba mejorar la prestación del servicio de salud, que buscaba mejorar las condiciones laborales de todos los médicos en Colombia y que ponía en cintura a la CPS. Usted ha dicho, senador Castillo, que algunos de los cuestionamientos eran mentira. Ayer, ante el hundimiento de la reforma, pues varias agremiaciones médicas se pronunciaron. Estaban diciendo que no era una reforma que realmente replanteara un modelo asistencial, que replanteara un modelo más preventivo y no uno tan asistencial, que le garantizara el derecho a la salud a todos los colombianos, que se abría un boquete para la privatización de recursos públicos. ¿Usted qué le responde? No, tratamos durante mucho tiempo de explicarles y demostrarles si algo contenía este proyecto de ley era un cambio radical en todo el modelo de prestación del servicio. Cambiamos de este modelo de prestación de servicio asistencialista que tenemos en Colombia a un modelo basado en la promoción y prevención, en donde el médico de familia era el eje fundamental. ¿Era una reforma realmente estructural? Porque lo que muchos otros decían es, mire, no basta una reforma con ciertos ajustes, era más de fondo lo que se necesitaba. Lo que pasa es que, te cuento, el sistema de salud colombiano está sometido siempre a críticas. Se hace, digamos, mucho más fuerte las críticas en épocas preelectorales. Se ha convertido en un caballo de batalla.
ideológicamente y también políticamente, este proyecto de ley cambiaba muchísimo. Nosotros somos unos convencidos que el modelo de aseguramiento es bueno, que le ha servido a nuestro país, que en 30 años se ha avanzado mucho en cierre de brechas sociales, pero que necesita unos ajustes importantes, que necesita unos ajustes para poder mejorar la calidad de la atención, para poder mejorar la efectividad, la accesibilidad al sistema, y eso era lo que proponíamos. Hay algunos contradictores del sistema de aseguramiento que proponen un sistema de salud 100% público, con el cual nosotros no estamos de acuerdo. Muchos de los que conocieron el sistema de salud en Colombia cuando era 100% público saben de qué estamos hablando, y que en ese momento era realmente inequitativo y que solo muy pocas personas tenían acceso al sistema de salud. Hoy casi el 98% de los colombianos tienen la posibilidad de ser atendidos, de acceder a tecnologías médicas que serían muy costosas con otro tipo de modelo, y que, digamos, se presta un servicio en casi todas las regiones del país. Sí. Tiene algunos defectos, como que son esa prestación de servicio con calidad y la efectividad o la accesibilidad inmediata. Y este articulado que habíamos presentado va encaminado o iba encaminado en ese sentido. Claro. Senador, ¿va a insistir Cambio Radical en una reforma a la salud a futuro, luego de que avancen pues todas estas negociaciones, diálogos entre gobierno y Comité del Paro, volver a presentarla? Como partido y como ponente, en mi calidad de médico, que siempre hemos liderado los temas de salud del partido, no claudicaremos en la intención de mejorar la prestación del servicio de salud. Esta fue, en este periodo legislativo, la tercera vez que radicamos un proyecto de ley tratando de mejorar las condiciones para los pacientes y para todos los colombianos, y estoy seguro que en la próxima legislatura presentaremos nuevamente un proyecto de reforma. Trataremos de consensuarlo con las bases, consensuarlo con todos los actores del sistema, para que por fin se pueda hacer una reforma a este sistema de manera estructural. Senador, ¿usted está de acuerdo con el pedido que ha hecho el jefe de su partido, Germán Vargas Lleras, de que renuncie el ministro de Salud y más con la caída de la reforma? No, para nada. Creo que ha sido un ministro que entendió lo que pasaba en el país durante esta pandemia, que es el motor para que el gobierno nacional haya tomado las medidas adecuadas, y en verdad los indicadores hoy nos muestran que, a pesar del poco compromiso que ha tenido nuestra sociedad en cuanto al cuidado y al aislamiento necesario, porque hemos tenido ya 3 picos de esta pandemia, ha hecho muy bien las cosas. Creo que el ministro no tiene nada que ver, porque esta propuesta de ley era una propuesta de origen parlamentario. Pensaría yo que perderíamos en el gobierno nacional y para todos los colombianos un gran funcionario, así que lo respaldamos. Sí. Creemos que ha hecho las cosas muy bien y que nos puede seguir ayudando a poder pasar rápidamente esta pandemia, que es la crisis social, crisis sanitaria más importante que hemos afrontado en nuestro país. Pues es el senador de Cambio Radical, ponente de este proyecto 010 de la reforma a la salud, que ya no fue, Fabián Castillo. Senador, gracias por atendernos, un feliz día. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a toda la audiencia. Feliz día. La reforma a la salud no descarta entonces en una próxima legislatura Cambio Radical volver a presentar un proyecto de reforma a la salud, eso sí, consensuado. 6 de la mañana, 39 minutos. Les propongo que nos vayamos con nuestro tema del día, nuestro numeral. Ya lo tienen ustedes en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y es que se empiezan a sentir las consecuencias del paro. Ya estamos entrando a 23 días de protestas, de manifestaciones. Ayer entonces teníamos la noticia de la calificadora de riesgo Standard &
Poor's le baja la calificación a nuestro país. ¿Cuáles son las consecuencias? Con el numeral, las consecuencias son, numeral, las consecuencias son, para que ustedes participen. Ya tenemos por acá varios de los comentarios de ustedes, oyentes y televidentes. Nos dicen atraso social y económico, nos dice Esperanza Guevara, se agotan las oportunidades y la vida. Camilo Castillo nos dice, las consecuencias son que en el mundo se den cuenta que Colombia está sumida en la corrupción y en el clientelismo. Nos dice Lucía Bastidas, las consecuencias son hambre, destrucción, COVID-19, niños sin clases, quiebra de empresas y comercios y más desempleo. Las consecuencias son, nos dice Gonzalo, un derecho constitucional. En fin, variadas opiniones, todas las respetamos y a todos los leemos para que participen en nuestro numeral del día. 6 de la mañana, 49 minutos. El presidente Iván Duque, en medio de estas manifestaciones, de este paro que avanza ya para su día 23 y a la expectativa de que se sienten los negociadores, el comité del paro y el gobierno nacional, pues sigue haciendo anuncios que benefician sobre todo a los jóvenes, que es uno de los pedidos que se han venido haciendo. Ya hubo anuncio de gratuidad en educación, estrato 1, 2 y 3 para segundo semestre, que se espera sea una política de Estado. También hizo un anuncio de un subsidio hasta el 25% para jóvenes entre 18 y 28 años para garantizar empleo formal. Y ayer otro importante anuncio para jóvenes universitarios que presenten proyectos en el sector agropecuario y agroindustrial. Créditos importantes para poder ejercer sus labores. Así que queremos saludar a esta hora a Francisco Mejía Sendoya, él es presidente del Banco Agrario. Doctor Mejía, buenos días. Buenos días, Jenner. Muchas gracias por la invitación. Platica entonces créditos para estos jóvenes universitarios en este sector agropecuario y de la agroindustria para financiar sus proyectos y sus emprendimientos. ¿Qué tipo de proyectos se pueden financiar con estos créditos? Mire, Jenner, esta es la línea de crédito más ambiciosa que se ha lanzado en la historia para darle acceso al crédito a los jóvenes. Ambiciosa por la flexibilidad de los requisitos para acceder, por la tasa de interés blanda y por los montos que vamos a financiar. Para proyectos agroindustriales vamos a prestar hasta 80 millones de pesos, para proyectos agropecuarios hasta 40 millones de pesos. Y aquí es importante enfatizar en que esto no solamente va a mejorar el emprendimiento y el empleo en la ruralidad, sino también urbano, porque todos estos proyectos agroindustriales, la mayoría los hacen en las ciudades. Por eso queremos llegar a los ingenieros, a todas las ingenierías, a todas las carreras que pueden utilizar sus conocimientos en un proyecto agroindustrial que se integre con el campo colombiano o un proyecto de servicios de apoyo al agro. Por ejemplo, un ingeniero de sistemas que quiera hacer una aplicación para hacer un marketplace, para georreferenciación que sirva para comercializar productos o un software para manejo de fincas, también los financiamos. Y el único requisito para acceder a esta línea es haber terminado materias. El estudiante puede empezar a estructurar el proyecto y presentárselo al banco en sus últimos semestres, pero tiene que haber terminado materias para poder hacer el desembolso del crédito. Es para jóvenes que va hasta 28 años. Es decir, puede ser estudiantes de último semestre recién graduados que no pasen de los 28 años. De tal manera que es una línea que realmente creemos que va a tener un gran impacto en el emprendimiento joven, en el empleo de los jóvenes y sobre todo un instrumento para que los jóvenes de Colombia puedan cumplir sus sueños. Porque a los jóvenes de Colombia los han querido convencer algunas personas que todo su futuro y todo su destino depende de un gobierno y de un Estado. No, su futuro depende de ellos mismos como individuos, de su esfuerzo, de su fe, de su disciplina, pero para eso necesitan instrumentos y eso es lo que este gobierno del presidente Duque les quiere dar. Instrumentos como por ejemplo esta línea de crédito que los va a ayudar como capital semilla para ser unos emprendedores exitosos en su vida. Volvamos a repetir, doctor Mejía, ¿qué requisitos deben cumplir? Muchas personas nos ven, pueden estar interesadas. ¿Qué requisitos deben cumplir para poder acceder al crédito? Requisitos. Esta línea de crédito también está orientada a tecnólogos, por ejemplo, tecnólogos del SENA. Entonces, lo único que tienen que hacer es estructurar un plan de negocios que debe incluir un análisis de mercado, un plan de comercialización del producto que va a sembrar o que va a transformar, un flujo de caja y una justificación técnica. El estudiante nos tiene, o el joven profesional, nos tiene que demostrar en su proyecto que va a utilizar los conocimientos que aprendió en la universidad o en el SENA para el proyecto que va a desarrollar. Estamos
también articulándonos con las universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional, con la doctora Dolly Montoya, su rectora, para que los centros de emprendimiento de esas universidades también asesoren a los jóvenes en la estructuración de estos proyectos y las universidades también nos ayuden a presentarle los proyectos al banco. Y esta línea de crédito va a ser 100% digital. No vamos a manejar solicitudes en las oficinas y para eso vamos a tener, o tenemos ya un botón donde en la página de internet del Banco Agrario, a través del cual pueden solicitar su crédito de manera digital y llenar todos los formatos, etcétera, que es básicamente pues toda la guía del plan de negocios que va a estar ahí. Claro. En ese botón solicita tu crédito y ese botón lo vamos a poner en las universidades también. Doctor Mejía, teniendo en cuenta, usted nos dice hasta 60 o 80 millones de pesos, ¿esto equivaldría a cuánto del porcentaje de un proyecto que un joven pueda llegar a presentar? Bueno, estamos prestando hasta 80 millones de pesos para proyectos agroindustriales y hasta 40 millones de pesos para proyectos agropecuarios. Les estamos financiando el 100% de los costos de su proyecto. Nosotros creemos que 80 millones de pesos es una cantidad suficiente para arrancar un proyecto viable en agroindustria, porque sabemos que en agroindustria a veces hay que adquirir activos fijos. Y para hacer un cultivo, obviamente, el joven empieza a unas escalas pequeñas, 40 millones es suficiente para que arranque. Sí. Sabemos que los jóvenes, la mayoría que se gradúan de las universidades o del SENA, no tienen tierra. Lo que queremos es que busquen un campesino, busquen un productor agropecuario con quien asociarse y ellos ponen la plata y el conocimiento, el campesino pone la tierra y allí empieza este joven universitario a ser un gran emprendedor. También recibimos contratos de arrendamiento. El joven profesional puede buscar un predio, un pequeño lote para arrendar y ahí empezar su proyecto productivo. Eso lo recibimos en el banco. Bueno, ahora no hay que olvidar que es un préstamo que hay que pagar. ¿Cómo va a ser la facilidad del pago de ese crédito? Tasas de interés y lo más importante, periodo de gracia, porque a veces terminan su proyecto y tienen que empezar a pagar de una vez. ¿Van a tener algún periodo de gracia para dar una gabela, que se puedan financiar, que tengan un flujo de caja más estable para poder empezar a pagar el crédito? Sí, señor. Van a tener hasta 1 año de periodo de gracia a capital y la línea de crédito va hasta 5 años. Para proyectos agropecuarios, la tasa de interés tiene un subsidio muy profundo porque es una tasa que viene, una línea que viene del Ministerio de Agricultura. La tasa es IBR menos 1.1. Esto es más o menos el 0.7% anual. Es decir, es una línea de crédito prácticamente sin intereses. Para proyectos agroindustriales, estamos con el objetivo de llegar a una tasa del 10% anual. Vamos a buscar compensación de tasa con alcaldías y gobernaciones. Ya hemos encontrado una gran aceptación por parte de alcaldes y gobernadores. Impulsa, por ejemplo, ya nos dio unos recursos para compensar esta tasa, de tal manera que 10% es una tasa también muy blanda para los productores. Para que se dé una idea, el primer año, que es el año de gracia, solo tendrán que pagar, en el caso más costoso de los proyectos agroindustriales, 8.000 pesos por millón al mes de cuota porque solo pagan intereses. Y cuando ya tengan que amortizar intereses y capital, la cuota por millón será alrededor de 25.500 pesos. Es decir, es una línea de verdad con unas tasas muy favorables. Pero déjeme decirle que esto se enmarca dentro de toda una iniciativa que empezamos por instrucciones del presidente Duque en el año 2019 para ampliar el acceso a crédito de jóvenes. Nosotros desde finales del 2019 ya eliminamos la condición de que el joven tiene que tener un codeudor y hemos removido una cantidad de barreras para el acceso al crédito y por eso el año pasado incrementamos los desembolsos para jóvenes en cerca de 50% versus el 2019 y a abril de este año, en este año, hemos desembolsado cerca de 82.000 millones de pesos a jóvenes con un crecimiento del 128% versus el año pasado. Esta es una línea de crédito que venimos estructurando desde hace un par de meses y esa ha sido la instrucción del presidente Duque. Darle la mano a los jóvenes de Colombia para que se conviertan en emprendedores y puedan realizar sus sueños. Que así sea. Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario. Buena esta iniciativa. Ojalá los jóvenes tengan fácil acceso, la aprovechen. Doctor Mejía, feliz día. Gracias por atendernos. Jenner, a usted muchas gracias.
7 de la mañana, 7 minutos. Continuamos explicando las propuestas que ha hecho el presidente Iván Duque en medio de estos diálogos que se siguen dando. Ya se está instalando, ojalá prontamente, la mesa en la que se sigue hablando para poder establecer una mesa de negociación de manera formal. Uno de esos anuncios tiene que ver con subsidio de empleo para jóvenes, empleo formal hasta de un 25% para jóvenes entre 18 y 29 años. Queremos hablar de esa iniciativa que ha lanzado el presidente Iván Duque con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Jenner. Un cordial saludo para todas las personas que nos escuchan y nos ven a esta hora. Ministro, antes de entrar con esa propuesta que ha hecho el presidente Iván Duque, quiero preguntarle sobre la expectativa que tienen el día de hoy, reunión Comité del Paro, Gobierno Nacional. Se sigue hablando pues de discutir el pliego antes de establecer una mesa de negociación formal. ¿Cuál es el ambiente y la expectativa para el día de hoy, ministro? Bueno, como siempre, toda nuestra buena voluntad de parte del gobierno y todo el deseo de salir adelante con muy buena energía y sobre todo yo creo que lo más importante, deseosos de encontrar lo más pronto posible un acuerdo dentro del medio de esta negociación. Sabe que me llama la atención, ministro, que a pesar de los anuncios que ha venido haciendo el presidente Iván Duque, como este del que ya vamos a hablar, pues el Comité del Paro ha dicho que pues no lo reciben de buena forma porque fueron hechos unilateralmente, sin lograr un consenso con ellos. ¿Usted qué les responde? No, mire, este tema del subsidio al desempleo es un tema que el Ministerio de Trabajo venía desarrollando hace más de 6, 7 meses. Obviamente, más que negociar o acordar, yo creo que aquí lo primero que tenemos es que todas las soluciones son en beneficio de los colombianos. Esto no se trata de un pulso ni nada por el estilo, sino simplemente esto coincide que la agenda que tiene el Comité de Paro es la misma agenda que tiene el Gobierno Nacional. Entonces es simplemente cumplirla y salir adelante, y sobre todo en este caso específico de los jóvenes, en los cuales nos venían reclamando a gritos que oportunidades laborales. ¿Por qué no lo habíamos hecho antes? Simple y llanamente porque el tema de recesión económica estaba ahí. Nosotros terminamos el año 2020 en diciembre con unos números negativos, menos 6% de crecimiento económico. Esto significaba que era muy difícil generar empleo en medio de esas condiciones de pandemia. Ya a raíz de todo este proceso de reactivación, donde la normalidad laboral y todo lo demás se está imponiendo, es el momento de lanzar una propuesta de estas. Entonces, por eso lo hicimos cuando el DANI anunció que la recesión ya se volvió positiva, y por eso ya las condiciones para generar empleo aparecen. Es que, sí. El tema del empleo no es por decreto. El empleo no es simplemente, oiga, aquí ya 1 millón de empleos. No, los generadores de empleos, o sea, personas naturales, empresas, hasta ahora están saliendo, y por eso el subsidio aparece en este momento. Perfecto, ministro. Entremos entonces de lleno en esta propuesta. ¿Cómo va a funcionar este subsidio para el empleo para los jóvenes, 25%? Bueno, aplicaría a partir del 1 de julio en las nuevas contrataciones que realicen los empleadores, repito, personas naturales o personas jurídicas, al hacerlo, que contraten jóvenes entre 18 y 28 años, van a tener este beneficio. ¿Cómo se pagaría? ¿Cómo lo controlaría la UGPP? Entonces, simple y llanamente, cuando termine el mes de julio, o sea, la primera semana de agosto, estarían pasando la primera, cuenta de cobro a la UGPP, y en ese sentido, repito, por cada puesto de trabajo generado para menores entre 18 y 28 años, el gobierno subsidia el 25%. Ese 25% va con destino a pagar la seguridad social de ese trabajador por parte del patrono. Esto significa pagar la salud, ya se estaba cubriendo, pagaría los parafiscales, SENA, ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar, y el aporte a pensión. El trabajador paga su aporte en salud y su aporte de pensión. De esa manera creemos que al aliviar esos costos laborales, las posibilidades de incrementar los puestos de trabajo se aumentan, y los jóvenes van a tener mucho más oportunidades que hoy no tienen. ¿El subsidio entonces solamente aplica para la seguridad social? Repito, la seguridad social la seguridad social en su totalidad, salud ya se paga. La otra parte de seguridad social significa pensión, con ese 25% el empleador paga la parte de él,
en pensión, lo mismo los aportes a SENA, ICF, cajas de compensación familiar. Pero entonces hagamos claridad, porque muchos estaban diciendo, ese 25%, ese subsidio del 25% le va a llegar ¿a quién? ¿Al empleador porque tiene que pagar parte de la seguridad social o al empleado? No, es al empleador, que es el que genera el puesto de trabajo. Yo que saco con darle un subsidio al empleado si no está contratado. Aquí lo que buscamos es generar puestos de trabajo y el único que los genera son las empresas o personas naturales. Entonces a ellos va el subsidio y por eso el mensaje es: hagamos una sociedad, genere el puesto de trabajo, nosotros pagamos una parte y por eso se benefician los jóvenes de este país. ¿Aplica, ministro, para los que ganen un salario mínimo o más de un salario mínimo? El subsidio es un 25% de un salario mínimo. Esto significa que puede contratar con mucho mayor el valor, simplemente subsidiamos esa parte. Es decir, puede ser contratado por más de un salario mínimo, pero solamente le cubre el 25% de un salario mínimo. Así es, correcto. Ministro, otra inquietud que tenían algunos es: qué bueno que generemos el empleo de los jóvenes, pero esto incentivaría que empezamos a tener despidos en personas mayores para contratar a los jóvenes, que son los para los que tengo el subsidio. Ay, mire, Dios mío, este país es una cosa de falta de confianza, de falta digamos, de solidaridad con los demás. Sí. Efectivamente, eso lo vamos a controlar, para eso existe la UGPP en ese sentido. O sea, si una persona hoy está y lo despiden y al otro lo contratan como joven, no puede ser. Entonces lo vamos a controlar efectivamente sin ningún inconveniente, pero buscamos oiga, ayudémonos entre todos, estamos viendo una crisis, no es para tumbar al Estado y el que lo haga pues será castigado penalmente, así de sencillo. ¿Aplica este subsidio para todos los sectores de la economía, contratación en todos los sectores? El que genere un puesto de trabajo en el sector privado, llámese persona natural, persona jurídica, lo importante es que ese nuevo puesto de trabajo, ¿esto qué significa? Que si una persona hoy tiene 10 empleados, no es que saque uno y lo cambie, no. Entonces, si tiene 10, tiene que aparecer con 11 puestos de trabajo. Ese uno nuevo tiene que ser entre 18 y 28 años. Y lo otro, reitero, la condición ecuánime es que tiene que tenerlo afiliado al PILA, o sea, a pagar toda la seguridad social y sus prestaciones sociales. Ministro, expliquemos un poco cómo va a ser ese control, cómo se ejerce el control. No, repito, es que para que usted tenga derecho al subsidio tiene que estar afiliado al PILA, y el PILA le dice, en el mes de junio usted tiene 10 puestos de trabajo. En el mes de julio, para tener derecho al subsidio, tiene que aparecer un puesto más, o sea, 1, 2, 3 mil, uno más, o sea, superior a 10. Ese es el primer control. El segundo control es que tienen que estar afiliados al PILA. Ministro, ¿ustedes han hecho alguna proyección, tienen algún estimado de cuántos empleos se podrían llegar a generar entre este sector de los jóvenes? Estamos calculando una meta de más de 560.000 subsidios o cupos para este proyecto, para este programa. En la primera etapa ahora tenemos 44.000 millones de pesos o podemos llegar a 70.000 millones de pesos, y pensamos a diciembre 31, en el transcurso de este tiempo, generar con esos recursos y con toda la economía, generar 160.000 nuevos puestos de trabajo. Pues es el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Ministro, gracias por atendernos y esperamos entonces que efectivamente sirva esta medida para reactivar el empleo en los jóvenes. Gracias. Sí, señor. Gracias a ustedes. 7 de la mañana, 16 minutos. Nos vamos con Laura Daniela Cifuentes. Ella está muy pendiente precisamente de la reunión que inicia el día de hoy entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro para establecer, ojalá, prontamente una mesa de negociación. Laura, buenos días. Jenner, buenos días. Efectivamente, hace pocos minutos empezaron a llegar los miembros de esta posible mesa de negociación. En estos momentos llegó Monseñor Héctor Fabio Henao. Él es uno de los facilitadores por parte de la Iglesia Católica dentro de estos acercamientos que ha tenido el Gobierno Nacional con el Comité del Paro desde el 10 de mayo pasado. Vamos a escuchar a Monseñor. En ese entenderse realmente de qué es lo que desde cada parte se propone, y nosotros aspiramos a que ya habiendo
transcurrida esa fase en la que se pusieron de lado y lado las condiciones, etcétera, hoy podamos avanzar. Pero en realidad vamos con 3 sesiones hasta el momento. ¿Usted cree que ya con esas 3 sesiones, digamos, podemos llegar hoy a un levantamiento del paro? Bueno, aquí lo que tenemos que buscar es el mecanismo para que se abra y se establezca la mesa de negociación. Eso es lo que estamos buscando en este momento, es que podamos tener luces sobre cuándo se va a establecer la mesa de negociación, y la mesa tendrá que tener una metodología, ahí sí unas fases, unos alcances, y eso nos dirá a nosotros en qué estado estaremos con respecto al paro. ¿Ustedes como garantes cómo han visto el avance? ¿Hay algunos acuerdos o son más los desacuerdos? De momento no hay acuerdos, de momento no hay acuerdos en la mesa, de momento lo que estamos es en una fase en la cual se han colocado, digamos, el marco de cada una de las partes para lograr establecer la mesa. Bueno, ahí está el facilitador de la Iglesia Católica, Monseñor Héctor Fabio Henao. Estamos pendientes, entonces, están a punto de entrar. Como lo dice Monseñor, por el momento no hay acuerdos. Recordemos que hay un pliego de emergencia que ha solicitado el Comité del Paro para poder llegar a sentarse a una mesa de negociación. Se continúa evaluando ese pliego de emergencia que tiene varias medidas. Y ante las solicitudes del pliego que fue presentado desde el año pasado por el Comité del Paro, bueno, pues ya no tenemos reforma tributaria, ya no tenemos reforma a la salud. Así que se espera y tendremos la expectativa de qué va a pasar el día de hoy entre la reunión entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro. Son las 7 de la mañana, 19 minutos, y nos vamos con otro tema importante que tiene que ver con el desabastecimiento debido a los bloqueos, el desabastecimiento de los combustibles, que sin duda ponen aprietos una reactivación económica. Así lo ha asegurado la Asociación Colombiana de Petróleo. Esta organización asegura además que se afecta el recaudo de impuestos, que son recursos que dejan de llegar a las regiones. La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas sostiene que hay regiones en el país donde el desabastecimiento de combustible se siente fuerte debido a los bloqueos y que están en riesgo actividades esenciales para el normal desempeño de la economía. El gremio recuerda que la distribución de combustibles líquidos es un servicio público y que los actos violentos contra los terminales de abastecimiento y estaciones de servicio están poniendo en riesgo la vida de trabajadores y comunidades. En un momento en que se atraviesa una situación fiscal y económica complicada debido a la pandemia, ahora los bloqueos y actos vandálicos y el desabastecimiento de combustibles que estos ocasionan afectan departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca, pero también se hace sentir en el resto del país. Los cálculos que hace la ACP es que solo en el recaudo de impuestos los efectos tienen un costo superior a 58.000 millones de pesos, debido a la caída en las ventas de combustibles por las protestas. De ese total, 32.000 millones de pesos menos por impuestos y 26.000 millones por sobretasa que las regiones dejan de recibir. El balance de la asociación indica que las estaciones de servicios han dejado de vender 340.000 millones de pesos y 120 han sido destruidas en actos vandálicos. En la región más afectada, el suroccidente colombiano, el desabastecimiento llega a 20 millones de galones y las pérdidas superan los 12.000 millones de pesos. En el centro y los llanos orientales, el desabastecimiento llega a 10 millones de galones. 7 de la mañana, 20 minutos, y luego de más de 14 meses Colombia reabre sus fronteras con países vecinos. En el caso de Venezuela, esta decisión se tomará hacia el 1 de junio. Como otra medida para seguir reactivando la economía, el gobierno expidió la resolución 0667 en la que ordena la apertura de fronteras marítimas, terrestres y fluviales con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil a partir de las 0 horas de este miércoles 19 de mayo. Vamos a abrir la frontera sur hoy porque esto fue un reclamo de los pueblos indígenas en el departamento de Nariño. La frontera con Ecuador, Perú y Brasil se abren a partir de hoy. Hay una variedad de convenios ya logrados y vamos a continuar porque esto es de largo plazo. En este mismo documento sustentan desde el Ejecutivo que en estos momentos esta reapertura no significaría un aumento de contagios. En la medida que tenemos ya un avance en la vacunación y los niveles de contagio de Colombia se han realmente equiparado, Colombia llegó más tarde a este tercer pico, pero ya la situación del país no difiere sustancialmente. En el caso de Venezuela se evalúa la reapertura para el próximo 1 de junio.
estamos realizando todo lo necesario para que esta reapertura sea segura, biosegura, con todos los controles necesarios, con los estándares establecidos por la OMS y la Organización Panamericana para la Salud, para que logremos tener la tranquilidad y enviar el mensaje de reactivación económica en una región del país que tanto lo necesita y que beneficiará a todo Colombia. Las fronteras en el país permanecían cerradas desde marzo del año pasado tras la llegada del COVID-19. 7 de la mañana, 25 minutos. La noticia en Bogotá también tiene que ver con el sistema articulado de transporte Transmilenio, que se ha visto seriamente afectado luego de estos días de protestas, 22 días de protestas, varias estaciones que no están en funcionamiento, que han sido vandalizadas y muchas personas afectadas porque no pueden hacer uso del sistema de transporte. Felipe Ramírez es el gerente de Transmilenio. Doctor Ramírez, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien y preocupados por Transmilenio. ¿Cuál es el parte? ¿Cómo amanece hoy Transmilenio luego de las protestas que se vivieron también el día de ayer? Mire, sí, nosotros también tenemos una preocupación muy alta, por supuesto, por la prestación del servicio de transporte público en la ciudad. Tenemos 54 estaciones en este momento vandalizadas que no pueden ser operadas y que tenemos cerca de 500.000 usuarios diariamente por esta estación. 54 estaciones en estos momentos sin servicio, más de 500.000 personas que se están viendo afectadas. ¿Cuál es el parte de los buses de Transmilenio que también han sido afectados o del SITP? En total, cerca de 1.000 vehículos han sido afectados. Ya hemos recuperado cerca del 97% de estos vehículos y hemos tenido distintos tipos de afectaciones, vidrios, algunos grafitis, y lastimosamente 5 vehículos zonales incinerados. ¿Estamos en riesgo, doctor Ramírez, de que Transmilenio colapse, que pueda llegar a dejar de funcionar? Nuestro compromiso con todos los bogotanos es prestar el servicio y eso hemos venido haciendo. De hecho, incluso ante la situación tan difícil que estamos pasando, hemos garantizado que exista la posibilidad de la prestación del servicio con rutas circulares adicionales y en este momento habilitando 5 de estas estaciones que se encuentran vandalizadas para que la gente pueda acceder a través de datáfonos portátiles. Por supuesto, de seguir la situación tendremos unas dificultades muy grandes en la prestación del servicio y tendremos que tomar las decisiones alrededor de lo que suceda, dependiendo pues de las distintas troncales y sectores que se vean afectados. En el monitoreo, doctor Ramírez, que ustedes han venido haciendo, ¿cuál es la población, cuál es el sector de la población que se está viendo más afectada con estos daños? En este momento es la población del sur y suroccidente de la ciudad. Las troncales más afectadas son la troncal Américas, la troncal Caracas Sur y la troncal de la autopista sur, especialmente Soacha. Estos son los sectores más afectados. Pero por supuesto la afectación repercute en toda la ciudad, toda vez que las personas que se mueven en la mañana van hacia el centro o norte y en la tarde van de vuelta, pues se ven afectados en ambos recorridos de sus trayectos. ¿Cuánto va a costar la reconstrucción, la recuperación de Transmilenio, doctor Ramírez? Serán cerca de 18.500 millones de pesos. Seguimos haciendo los cálculos y revisando qué infraestructura se encuentra dañada, pero son cerca de 18.500 millones de pesos que hemos estimado podrían estar costando. Y si no siguen sucediendo pues hechos violentos, actos vandálicos que atenten contra Transmilenio, ¿cuánto va a tardar? ¿Cuándo volveremos a tener el sistema funcionando normalmente? Es una de las partes más complicadas porque lastimosamente la afectación que se tiene en este momento puede llegar a tener repercusiones hasta los siguientes 6 meses. Hay algunas estaciones que va a ser muy difícil recuperarlas, me refiero a la cantidad de obras que se deben realizar en las mismas, y esto va a generar que aproximadamente nos demoremos hasta 6 meses en recuperar algunas de ellas. Pues es el gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez. Estamos muy pendientes. Ojalá entre en funcionamiento rápidamente todas estas estaciones y que no sigamos teniendo estos actos vandálicos debido a estas marchas que son, por supuesto, muy legítimas, pero lo que sí no es legítimo es destruir el sistema articulado de transporte en Bogotá. Doctor Ramírez, gracias. Muchas gracias a ustedes y buen día.
7 de la mañana, 29 minutos. Vamos con más informaciones aquí en nuestra primera emisión de Red Más Noticias. Ayer, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó el fallo en el que se absuelve a Laura Moreno y a Jessy Quintero, recordemos, por su implicación en el asesinato de Luis Andrés Colmenares, asesinato que ocurrió en el año 2010. Después de casi 4 años, en una audiencia que se extendió por 9 horas, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó que Laura Moreno y Jessy Quintero no son responsables de los delitos de homicidio, falso testimonio y encubrimiento respectivamente. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero confirmar, pero por los motivos señalados en el cuerpo de esta providencia, la sentencia de carácter absolutorio proferida el 21 de febrero de 2017 por la Juez 11 Penal de Circuito de Conocimiento de esta ciudad en favor de Laura Milena Moreno Ramírez y Jessy Mercedes Quintero Moreno. El magistrado señaló que existe una duda razonable que impide sentenciar a los jóvenes por estos hechos y que las pruebas en su contra no fueron contundentes. La Fiscalía General de la Nación no demostró más allá de toda duda razonable la materialidad de la conducta punible de homicidio imputada a Laura, favorecimiento al homicidio imputada a Jessy Mercedes Quintero Moreno, de tal suerte que sobre este último delito se impone a la Sala, en todo caso, pronunciarse acerca del fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal, pues operó y en tal virtud así se declarará. Ante la decisión, expertos en derecho penal señalaron que precisamente las contradicciones que se dieron en el caso fueron fundamentales para que esta fuera la decisión de primera y segunda instancia. Definitivamente no se logró comprobar si fue homicidio o si fue un accidente. Frente a las dudas, frente a los peritos que pasaron en el desarrollo del juicio oral, frente a las contradicciones entre ellos, frente a la falta de protocolos en sus pericias y frente a las innumerables contradicciones, no se logró demostrar, más allá de toda duda razonable, que Jessy y Laura fueran responsables del homicidio por el cual fueron acusadas. Ante el fallo, el único recurso es el de casación, que deberá solicitarse ante la Corte Suprema de Justicia. 7 de la mañana, 32 minutos, noticias del mundo, y queremos poner el ojo en la situación que se ha venido viviendo hace ya varios días con la inmigración de varias personas, entre ellos menores de edad, familias, en fin, más de 8.000 personas que han venido entrando desde Marruecos a España de forma irregular y se han establecido en la ciudad de Ceuta. Ya se ha hecho el cierre de fronteras, algunas personas se han devuelto, pero también tenemos la información de que siguen entrando inmigrantes. Queremos saludar a esta hora a Carlos Rontomé. Él es vicepresidente segundo y consejero de Educación y Cultura de la ciudad autónoma de Ceuta. Allá son las 2 de la tarde, 32 minutos. Señor Rontomé, gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. ¿Cuál es la situación hoy en Ceuta? ¿Siguen entrando inmigrantes desde Marruecos? No, el tráfico, la entrada de inmigrantes ya ha parado, pero aún tenemos unas bolsas importantes de población, de inmigrantes que se han quedado en la ciudad a la espera de poder devolverlos. El dato exacto del volumen de personas, que tanto los que entraron como los que han ido saliendo, no está muy determinado, pero efectivamente entre 8 y 10.000 personas entraron a lo largo de estos 2 días y bueno, aproximadamente se han devuelto más de 5.000. Se han devuelto 5.000 de 8.000 que han entrado. ¿Por qué se produce esta entrada de estos inmigrantes desde Marruecos? Bueno, es una forma de presión por parte de Marruecos por un problema diplomático que ha surgido entre los dos reinos, entre el Reino de España y el Reino de Marruecos. Y bueno, pues muchas veces Marruecos utiliza la presión migratoria como una forma de presionar al gobierno español, pues de cara a cuestiones como, en este caso yo digo, tiene que ver principalmente con el problema, con el conflicto del Sáhara. Es decir, se estaba produciendo esta inmigración con el beneplácito de Marruecos. Sí, totalmente. Las fuerzas de seguridad marroquíes no han impedido la entrada, sino todo lo contrario, han canalizado esa entrada de forma ordenada en territorio español. Usted nos habla del conflicto precisamente que se tiene entre Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática. Se sabe que el líder independentista está precisamente en Madrid. Estamos hablando de Brahim Ghali, que se encuentra hospitalizado en España. ¿Tendría que ver eso?
Perdón, no he entendido bien lo último que ha dicho, lo siento. Que se sabe que el líder independentista, que estamos hablando de Brahim Ghali, se encuentra hospitalizado en España. Hay versiones que dicen que tiene COVID y que se hizo con el beneplácito de España. ¿Tiene que ver esta situación precisamente con este beneplácito que usted nos dice de Marruecos para la entrada de los inmigrantes? Sí, tiene que ver con este problema con Ghali, que es un dirigente, uno de los altos dirigentes del Frente Polisario. Y bueno, pues cualquier cuestión relativa a Sáhara, tenga usted en cuenta que desde el punto de vista del derecho internacional, España todavía sigue siendo la potencia administradora del Sáhara. Entonces, cualquier movimiento que haga el gobierno español referente a Sáhara, pues tiene una contestación de este tipo por parte de Marruecos. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno español, por parte de Pedro Sánchez? Bueno, el gobierno español, en principio, lo que ha hecho con respecto a nuestra ciudad ha venido a la ciudad, se ha puesto en contacto con las autoridades de la ciudad y ha mostrado su apoyo. Un refuerzo se va a consistir principalmente en un refuerzo de la policía y del ejército también en la frontera, y también la búsqueda de esa devolución del mayor número posible de personas a Marruecos. Tengan en cuenta que se tratan de nacionales marroquíes, no se trata, como en otras ocasiones, de personas que vienen del Sáhara, del África subsahariana, sino que son nacionales del país con el que hacemos frontera. Claro. En ese sentido, usted nos dice, han entrado 8.000, se han devuelto alrededor de 5.000. ¿Cómo se ve afectada Ceuta? ¿Cómo se hace para atender? ¿Qué necesidades demandan más de 3.000 personas que están llegando o que están establecidas en este momento allí? Bueno, aquí los recursos son muy limitados. Ceuta es una ciudad muy pequeña que está aislada geográficamente del resto de la península y tenemos una densidad muy alta. Somos 85.000 personas en 19 kilómetros cuadrados. Y entonces comprenderá que para nosotros esta llegada masiva pues desborda nuestras capacidades de acogida y estamos solicitando pues del Gobierno central un mayor apoyo, sobre todo para la gran cantidad de menores que andan deambulando por la ciudad y sin posibilidad de acogida en ningún recurso. No tenemos recursos suficientes para darles a estas personas una atención. ¿Y se han presentado saqueos, hechos de inseguridad, ataques a la infraestructura en Ceuta? No ha habido grandes altercados ni incidencias. Ha habido pequeñas peleas, principalmente entre los propios inmigrantes por material, por comida. Ha habido algunos intentos de entrar en algunas viviendas, pero principalmente para refugiarse por la noche. Pero no ha habido grandes incidentes, por suerte, no ha habido grandes problemas. Pero sí que es cierto que en la ciudad ha habido una percepción de inseguridad que ha llevado a que las familias de ceutíes no lleven a los niños al colegio. Hemos tenido un absentismo de estos 2 días bastante elevado de niños en los colegios que no han ido, y también hemos tenido a muchos comercios que ante la posibilidad de un saqueo han preferido cerrar. Y los inmigrantes que aún permanecen en Ceuta, ¿qué poblaciones? ¿Estamos hablando de jóvenes, de grupos familiares, de adultos o incluso niños? Ahí es muy heterogéneo porque, es decir, no es el salto no es la entrada normal, habitual que tenemos en la ciudad, que tienen un perfil concreto, sino que ha habido de todo. Ha habido familias enteras, ha habido personas mayores, personas muy mayores, ancianos incluso, que han podido pasar. Y luego hay muchos jóvenes también, que siempre son los que con más habitualidad pueden pasar la frontera, tienen más facilidad para pasar. Jóvenes, y dentro de esos jóvenes pues hay de todo. Hay niños que son jóvenes que estaban en la calle, que no tenían recursos, estaban abandonados por sus familias, pero también hay muchos niños que han venido, que estaban en sus colegios y poco menos que han pensado que esto era una especie de excursión. También nos hemos encontrado niños de 12, 13 años que lloraban porque querían regresar a sus casas con sus padres. Ya digo que hemos encontrado un abanico amplio de situaciones muy distintas y muchas de ellas dramáticas. Pues es Carlos Rontomé, a quien le agradecemos estar acá en Redman Noticias. Nos atiende desde Ceuta, ya son las 2 de la tarde, 39 minutos. Él es vicepresidente segundo y consejero de Educación y Cultura de esta ciudad, de la ciudad autónoma de Ceuta. La problemática que se sigue presentando con la entrada de miles de inmigrantes desde Marruecos. Señor Rontomé, feliz tarde para usted, gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo desde España a todos los colombianos. 7
7 de la mañana, 39 minutos. Vamos con Lizeth Martínez, que nos trae más información, porque la Secretaría de la Salud está promoviendo la Ruta de la Salud, un servicio importante con el que busca ayudar a los capitalinos que presentan dificultades para movilizarse dentro de la ciudad y para acceder precisamente a estos servicios de salud. Lizeth Martínez, usted está en el Coliseo del Tunal. Buenos días nuevamente. Jenner, televidentes, muy buenos días. Pues los saludo desde el Coliseo El Tunal, donde a esta hora se desarrolla la jornada de la Ruta de la Salud, que básicamente es un programa que presta la Secretaría de Salud desde hace unos años para apoyar a las poblaciones, a las personas que tienen dificultades para transportarse en la ciudad para acceder a los diferentes servicios de salud. En este momento me encuentro con Vanessa Bolívar, que es la coordinadora de este programa, y nos va a contar un poco en qué consiste la Ruta de la Salud. Por favor, explíquenos en qué consiste esto. Muy buenos días. Y este es un servicio de transporte gratuito y trasladamos a nuestro tipo de población: adulto mayor, personas con discapacidad, menores de 18 años, gestantes, a los diferentes centros de salud y puntos de vacunación de nuestra subred. Cuéntenos también, por ejemplo, qué tipos de servicios apoyan ustedes a las personas, por ejemplo, a qué líneas se comunican, cómo hacen para llegar a los puntos para las citas que tengan, por ejemplo. Nosotros apoyamos en el traslado para laboratorio clínico, para cumplimiento de citas médicas, para reclamar medicamentos, y estamos apoyando también para vacunación, para trasladarlos a vacunación. Ellos se deben agendar mínimo con 24 horas de anterioridad a unas líneas telefónicas que manejamos en el programa. Principalmente, ¿qué tipo de personas acceden a este servicio? Y, por ejemplo, ahorita con el tema de la vacunación, ¿cómo se maneja todo el tema del protocolo de bioseguridad para el tema de distanciamiento? Nosotros trasladamos nuestra población prioritaria, entonces adultos mayores, personas con discapacidad, menores de 18 años, gestantes. Y el protocolo, cada vehículo tiene la capacidad de trasladar el 70% de su capacidad instalada dentro de cada vehículo. Al ingresar a cada vehículo, a cada ruta, la auxiliar de enfermería le aplica el gel antibacterial a cada uno de nuestros usuarios para hacer la higienización de manos. Y con respecto al distanciamiento, entonces manejamos, digamos, si el usuario viene con su acompañante, se sientan los dos juntos. Si el usuario viene solo, se sienta solo y se deja la otra silla vacía. Vanessa, muchas gracias. Y es que recordemos que las personas pueden acceder a este servicio comunicándose a la línea 321-906-1442. Además, tienen otras 5 líneas en las que se pueden comunicar para acceder a este servicio de la Ruta de la Salud. Informó Lizeth Martínez desde el Tunal. Red Más Noticias, vuelvo con ustedes a estudio. 7 de la mañana y 42 minutos en Red Más Noticias, en la primera emisión informativa. Ya pasamos revista por las diferentes capitales del país. Vamos al departamento de Antioquia porque está en crisis el sector cafetero. Más de 20.000 sacos en este momento se encuentran paralizados por los bloqueos. Santiago Campo, adelante con los detalles. Un saludo para usted y los televidentes. El Comité de Cafeteros de Antioquia expresó preocupación por los problemas que hay para sacar 20.000 sacos de café fuera del departamento hacia el puerto de Buenaventura. Allí sale el 50% del café del país. Fuera de esto, el suministro de fertilizantes también está a media marcha, lo que podría dejar a los productores sin acceso a los insumos para el cuidado y productividad de los cafetales. Son 79.000 familias de Antioquia que viven de la producción de café y resultan afectadas en lo económico por estos represamientos en su cosecha. El Comité de Cafeteros de Antioquia instó a los promotores de las marchas a permitir el tránsito de la carga y los insumos para facilitar la labor productiva de las familias cafeteras. Desde la ciudad de Medellín informó para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Ciro. En Cali se han habilitado varios puntos de vacunación contra el COVID-19. Adelante, Alejandro, con información. Hola, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. En materia de la vacunación COVID-19, la ciudad de Cali continúa realizando las jornadas para la población priorizada. En este caso se decidió habilitar un nuevo punto ubicado en la Comuna 10, en el barrio Cristóbal Colón. Estamos aplicando en este momento para mayores de 60 años y segundas dosis de población de talento humano y población general en segundas dosis. Sin embargo, quiero aclarar que hay momentos en que es probable que se nos acabe el número de biológicos en el punto y no quiere decir que haya desabastecimiento o que no encontremos el biológico para el día siguiente
proceder o continuar con la vacunación. Este punto cuenta con la capacidad para atender a 300 personas por día y el llamado que se hace es para que los ciudadanos acudan a estos sitios habilitados por la Alcaldía Distrital, informó Alejandro Muñoz, Red Más Noticias. En varios municipios del Atlántico ya hay más de 50.000 personas que han estado inmunizadas con la vacuna contra el COVID-19. Adelante, Kimberly, con los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Pues en los municipios del departamento del Atlántico, 50.000 personas ya han recibido las 2 dosis de vacunas contra COVID-19, es decir, que ya completaron su esquema de inmunización. El plan de vacunación en el departamento avanza en un 72,2%. Ya se han aplicado 141.619 vacunas contra coronavirus, de las cuales 50.000 corresponden a la segunda dosis. Completamente protegidos, lo que reduce considerablemente sus posibilidades de contagio y ante un eventual contagio también reduce considerablemente la letalidad. Actualmente en los municipios del Atlántico se cuenta con 36 puntos para llevar a cabo este proceso de vacunación. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla, informó Kimberly Martínez. Feliz día. Feliz día para usted, Kimberly. Una jornada muy violenta vivió la ciudad portuaria de Buenaventura. Fuertes enfrentamientos con la policía y saqueos fueron los protagonistas durante la jornada de paro de este miércoles. En redes sociales se registraron los saqueos en los locales comerciales y la terminal de contenedores de la ciudad. También se reportaron 2 muertos. Sin embargo, al parecer estas muertes no tienen que ver con las manifestaciones. A través de unas actividades de unos vándalos que nada tienen que ver con la protesta social, realizaron diferentes hechos criminales contra algunos establecimientos comerciales, algunas instalaciones que hacen parte de los puertos de este municipio. Igualmente, es importante mencionar que en hechos totalmente aislados, sucedidos en el barrio Kennedy y en el sector del Aguacatico, se presentaron 2 personas por muerte con arma de fuego. 7 de la mañana, 56 minutos. La policía ha entregado el reporte de las actividades realizadas el día de ayer con las marchas y algunos actos vandálicos. Los puntos que resultaron más afectados: Portal Las Américas y Suba. Paula Granados, buenos días. Hola Jenner, buenos días. Sí, hace pocos minutos acaba de llegar el reporte oficial de la policía, pero también de la Secretaría de Gobierno, entregando el balance de lo que sucedió anoche en Bogotá. Los sitios más afectados: Portal Usme, Portal Américas, Portal 20 de Julio y Portal Suba. Se reportaron allí actos vandálicos en donde resultaron afectadas instalaciones y también las fachadas de entidades públicas y privadas. 20 lesionados, según el secretario de Salud, quien en este momento pues ejerce como alcalde encargado. En total, 13 buses del SITP vandalizados y 7 buses articulados, como los que vemos aquí atrás de Transmilenio. En total, 53 estaciones de Transmilenio dañadas, algunas de ellas en funcionamiento parcial, como la que vemos aquí a mis espaldas. Este es el reporte que entrega entonces la Policía de Bogotá, la Metropolitana, junto con la Secretaría de Gobierno. Información con Paula Granados, Red Más Noticias. Hasta aquí nuestra primera emisión. No se les olvide, nos vemos en nuestra emisión del mediodía.